Y a los que nos quedamos aquí, quiero invitarles a que abras tu Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 13. Éxodo, capítulo 13. Versículos 17 hasta el capítulo 14, versículo 4. Este es el mensaje número 12 en nuestra serie en el libro de Éxodo. La serie se llama De la esclavitud a la libertad. De la esclavitud a la libertad. Éxodo capítulo 13, versículos 17 al 14. Si alguien necesita el bosquejo, lo puedes encontrar allá en la parte de atrás. La palabra del Señor, Éxodo capítulo 13, versículo 17. El nombre de este mensaje se llama La presencia de Dios. Éxodo 13, 17. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Moisés se llevó consigo los restos de José, según éste se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José. Pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Capítulo 14, versículo 1. El Señor habló con Moisés y le dijo, ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal Zephón. El faraón va a pensar, los israelitas andan perdidos en esta tierra, el desierto los tiene acorralados. Yo, por mi parte, endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas. Oremos. Al abrir tu palabra, Señor, queremos rogarte que abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad del Evangelio, y podamos ser transformados. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si alguno de ustedes ha visto la película La aventura del Poseidón. Es una película bastante vieja, 1972. La aventura del Poseidón. ¿No? Nadie. Bueno, no, ya, ok. Ya me estaban dejando solos. Ok, es una película interesante. Habla acerca de un transatlántico de lujo, ¿sí? Cuando de repente en el mar hay una tremenda ola, ¿sí? Y la ola voltea el barco, ¿sí? Entonces, todo está absolutamente de cabeza. Y la aventura es tratar de salir de ahí en algo que parecía no tener sentido. Todo estaba boca arriba, todo estaba, el suelo era ahora el techo ahora era el suelo. Entonces había muchas cosas en esa situación buscando salvarse que no tenían sentido. Y cuando estabas mirando la película, de repente veías otra vez que las cosas que deberían de estar abajo están arriba y viceversa. Nuestra vida aquí en este mundo caído a veces es una vida que no tiene sentido. Enfrentamos situaciones que no tienen sentido. Vivimos en un tiempo muy difícil. Hay una batalla cultural en estos momentos.
Hay una batalla para apropiarse de las mentes, los corazones y las voluntades de nuestros hijos, con valores completamente contrarios y con cosas que hace algunos años tenían sentido. Si hablábamos del matrimonio, sabíamos que estábamos hablando de un hombre y de una mujer. Pero ahora, cuando hablamos del matrimonio, tenemos que decir entre un hombre y una mujer. Cosas que dices, ¿por qué tenemos que decir esto? Parece que no tiene sentido. Vivimos en un tiempo en el cual, hablando acerca de ideología de género, hay personas que nacieron biológicamente como hombres y piensan y se ven a sí mismos como mujeres. Y viceversa. Y decimos, ¿qué es lo que está pasando en nuestro mundo? El otro día estaba escuchando acerca de un matrimonio igualitario que adoptó un niño y que lo estaban llevando con un psicólogo porque tenían problemas con el niño. Y cuando pregunté cuántos años tiene el niño tiene 3 años. Entonces digo, ¿cómo un niño de 3 años puede tener el control sobre sus padres? O sea, parece de locos, ¿sí? A veces parece que esta vida, llegamos a momentos en nuestra vida donde parece que la vida no tiene sentido. O posiblemente en estos momentos estás en una etapa personal. Algo está sucediendo personal que dices, esto no me lo esperaba. No tiene sentido lo que estoy viviendo. Entonces, la pregunta es, ¿qué necesitas cuando la vida parece no tener sentido? ¿Qué necesitas cuando la vida no parece tener sentido? 3 cosas. Tienes ahí el bosquejo, si no todavía está, creo, en la parte de atrás. 3 cosas. En primer lugar, lo primero que necesitas es un Dios que sabe lo mejor. Eso es lo primero que necesitas. Lo segundo es un Dios que está presente. Y lo tercero es un Dios que está comprometido con su propia gloria. Cuando la vida parece no tener sentido, tú necesitas un Dios que sabe lo mejor, un Dios que está presente y un Dios que está comprometido con su gloria. ¿En dónde estamos? Éxodo capítulo 13, ya pasó la Pascua y Dios está sacando a su pueblo. Si ustedes recuerdan la semana pasada en la predicación de Fernando, dice en un versículo que Dios la pasó en vela sacando a su pueblo. Y durante esa noche Dios saca de Egipto, su pueblo se va de Egipto con riquezas y van rumbo a la tierra prometida. Dios dijo, yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Entonces sabemos dónde estamos. Es la noche, ¿sí? El día saliendo de Egipto, Dios guiando a su pueblo. Así que lo primero que necesitamos cuando la vida no tiene sentido es un Dios que sabe lo mejor. Por favor, vean el versículo 1. Vean por favor el versículo 17, estoy en 13:17. Dice, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos. Y escuchen qué dice, que era el más corto. Si tú vas de tu casa al trabajo, ¿quieres irte por el camino más largo o quieres irte por el camino más corto? Bueno, a lo mejor si no quieres llegar al trabajo, quieres irte por el largo, ¿verdad? Pero queremos irnos por la vía más corta. Y lo interesante aquí es que Dios decide no llevarlos por el camino más corto. Era el camino más eficiente, era el camino más corto, era el camino más obvio, era el camino directo y Dios no los llevó por ahí. Si se hubieran ido por ahí, el viaje de Egipto
a la tierra prometida en Palestina, Canaán, solamente hubiera durado 2 semanas. 2 semanas. Si se hubieran ido por ahí. ¿Cuánto duró el viaje de los israelitas hasta la tierra de Canaán? 40 años. Duró 40 años. Vamos a llegar a las razones por las cuales duró 40 años. Pero un viaje de 40 años contra un viaje de 2 semanas, prefiero el viaje de 2 semanas. Es el camino directo, es el camino obvio, es el camino más fácil. Pero Dios decidió no llevarles por ahí. ¿Por qué? Vean por favor la razón en el versículo, la segunda parte del versículo 17. Pues pensó, si se les presentara batalla, lo cual iba a pasar, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto. Entonces, Dios sabe lo que va a pasar. Dios sabe que si se iban por ahí, el camino directo, el camino más corto, y de repente los filisteos le presentan batalla, ¿qué es lo que iba a pasar con Israel? Israel no estaba preparado para una batalla, y lo que iban a hacer era regresar a lo conocido, regresar de donde saliste, regresar a la esclavitud. Esa era la decisión que iban a tomar. Entonces, Dios, sabiendo lo que su pueblo va a sufrir, lo que su pueblo va a enfrentar, Dios decide alejarlos de la tierra prometida por un tiempo. Entonces, quiero por favor que empieces a pensar, ¿qué necesito en mi vida cuando las cosas parecen no tener sentido? Un Dios que sabe lo mejor. Pero lo mejor de Dios posiblemente para ti tampoco tiene sentido. O sea, ¿por qué me quieres llevar a un viaje de 40 años cuando lo podemos hacer en 2 semanas? ¿Por qué? No era el camino más obvio, no era el camino más corto, no era el camino conveniente, no era el camino más cómodo, pero era el camino porque era el camino de Dios, porque Dios sabe lo mejor, aunque parezca no tener sentido en esos momentos. Y este es el punto. Te puede parecer a ti lo más obvio, te puede parecer a ti lo más conveniente, te puede a ti parecer lo más cómodo, pero el camino que elige Dios es el mejor camino porque es su camino. Aunque nos parezca que no tiene sentido, este es el camino. Este es el camino de Dios. Este es el camino de Dios. No sé cuántos de ustedes leyeron un libro que se llama El Refugio Secreto. El Refugio Secreto se trata de la historia de la familia Ten Boom. Una familia que durante la Segunda Guerra Mundial en Ámsterdam, en Holanda, durante la ocupación nazi, era una familia de relojeros. Había varios hermanos, entre ellas 2 hermanas, Betsy y Corrie. Corrie llegó a aprender el oficio, eran relojeros. Pero durante la ocupación alemana, que fue de 1940 hasta 1945, en el año de 1942 las cosas se empezaron a poner muy difíciles para los judíos. Y entonces la familia Ten Boom decidió esconder judíos en su casa y buscar una manera en la cual ellos huyeran de Holanda. Pero esto llevaba un riesgo, y era el riesgo de que a ellos también, que se descubriera lo que estaban haciendo y que ellos sufrieran las consecuencias. Y es exactamente lo que pasó. Durante 2 años estuvieron haciendo esto, escondiendo judíos en su casa y buscando un lugar para que pudieran escapar. Pero en 1944 son descubiertos y son llevados al campo de concentración en la ciudad de Ravensbrück, en Alemania. Y ahí son separados. Corrie y su hermana van del lado de las mujeres, logran contrabandear una Biblia y llegan a una barricada en ese campo de concentración, atestada, sobrepoblada, 3 niveles y búscale dónde dormir. Pero lo peor de la barricada era que estaba infestada de piojos y de pulgas.
Y Betsy, en un devocional, encontró 1 Corintios 5:17. 1 Corintios 5:17 dice que debemos de dar gracias a Dios en todo. Y entonces ella dijo, voy a darle gracias a Dios por los piojos y las pulgas. Y Corrie dijo, estás loca, yo no le voy a dar gracias a Dios por los piojos y las pulgas. Poco tiempo después, Corrie entendió que lo que no tenía sentido, la incomodidad de estar en ese lugar infestado de pulgas y de piojos, resultó ser una bendición disfrazada. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que ningún oficial quería entrar a esa barraca. Ningún oficial quería entrar, así que estas mujeres, incluyendo a Corrie y a Betsy, no sufrieron un ultraje sexual. Y también esto sirvió para que Betsy, especialmente Betsy y Corrie, empezaran a tener cultos de adoración a Dios, estudios bíblicos con estas mujeres, reuniones de oración, cosa que no hubiera sucedido si los guardias hubieran entrado al lugar donde vivían, ¿sí? Entonces, después Corrie pudo entender la bendición de Dios y la libertad que Dios les dio, donde muchas mujeres sin esperanza encontraron a Cristo en ese lugar lleno de piojos y de pulgas. Tú no sabes lo que Dios está haciendo. Tú y yo solamente vemos lo que está enfrente de nosotros, pero Dios no. Dios puede ver lo que está más allá, y es más, Dios está dirigiendo las cosas. No es que simplemente Dios las vea. Dios las está dirigiendo. El problema es que solamente tú y yo vemos lo que está enfrente de nosotros, y lo que está enfrente de nosotros decimos no tiene sentido. Pero si tú formas parte del pueblo de Dios, Dios está viendo adelante y Dios está dirigiendo todas las cosas que van a pasar. Me gusta mucho esta frase de Paul Tripp, hablando de momentos difíciles en nuestra vida. Y Paul Tripp dice, el descanso del corazón que anhela todo aquel que sufre nunca proviene de exigir entendimiento. Estamos en una situación que no entendemos. Estamos en una situación que no tiene sentido. Estamos en una situación de dolor y lo que queremos es que alguien me diga por qué. Y buscamos los porqués, buscamos entendimiento a por qué estamos viviendo esta situación. Y Paul Tripp dice, ¿sabes qué? Por ahí no vas a encontrar descanso para tu corazón. Al estar tratando de buscar, díganme el porqué. Dice, no lo vas a encontrar ahí. Lo vas a encontrar, él dice, el descanso viene de poner tu confianza en aquel que entiende y gobierna todas las cosas que te confunden. Para Dios no hay confusión. Dios nos dice, esto no tiene sentido para mí, quién sabe qué hiciste en tu vida, ahí te ves. No. Dios entiende y gobierna todas las cosas que te confunden. Nuevamente, nosotros solamente podemos ver lo que hay delante. Dios ve lo que hay adelante, más adelante, pero no tan solo lo ve, sino lo está dirigiendo perfectamente. Por eso es que entonces podemos confiar en un Dios que está comprometido con nuestro bien. Un Dios que está comprometido con nuestro bien. Vean por favor Romanos 8:28. Posiblemente te lo sabes de memoria en la Reina Valera. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios no tan solo sabe lo mejor para ti, Dios puede hacer que suceda. Miren por favor esta frase de Jerry Bridges. Dios en su amor siempre desea lo mejor para nosotros. A ver, padres, ¿deseas lo mejor para tu hijo? Claro, todos podemos levantar la mano. Yo deseo lo mejor para tu hijo. Pero ¿sabes qué? Hay un problema. Hay un problema. Que lo que tú
quieres, lo que tú piensas que es lo mejor para tu hijo, no es lo mejor para tu hijo. Y tu amor te ciega. Pero no es así con Dios. Dios en su amor siempre desea lo mejor para nosotros. En su sabiduría siempre sabe lo que es mejor. No como tú y como yo. Pero vean, hay algo que yo puedo desear para mi hijo, que yo puedo pensar que mi hijo lo necesita, pero ¿sabes qué, mi hijo? No puedo. No tengo los recursos, no tengo el tiempo, no es el momento. Y entonces mi hijo, pues ni modo, ¿no? Pero Dios no. Dios en su amor siempre desea lo mejor para nosotros. En su sabiduría siempre sabe lo que es mejor. Y en su soberanía tiene el poder para hacer que suceda. Nadie puede frustrar a Dios. Nadie puede frustrar a Dios. Y entonces me regreso nuevamente a Romanos 8:28. Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Él. La situación que estás viviendo a lo mejor no tiene sentido. ¿Por qué ahorita? ¿Por qué me hicieron esto? No era justo, no era el tiempo. Pero Dios sabe lo que es mejor. Puedes confiar en el Dios que sabe lo mejor y que está comprometido con tu bien. Eso es lo que tú y yo necesitamos, en primer lugar, cuando las cosas no tienen sentido. Un Dios que sabe lo mejor y que está comprometido con nuestro bien. En segundo lugar, un Dios que está presente. Un Dios que está presente. ¿Qué es lo que encontramos? Versículo 19 del capítulo 13. El pueblo de Israel está saliendo de Egipto. Recuerden, por favor, 600,000 hombres, más mujeres y niños. Los expertos creen que era una multitud de 2 millones de personas saliendo en una noche. 2 millones de personas. Y entre las maletas que llevaban, de repente Moisés dice, hay algo que nos tenemos que llevar de Egipto. Muy importante, que son los huesos. Estuve la semana pasada en el Perú y el día viernes hicimos un tour turístico por la ciudad y me llevaron al convento, museo convento de San Francisco. Museo convento de San Francisco de Asís, ahí en la capital de Lima, y ahí hay unas catacumbas. Y entonces, dentro de todo el paseo, al final ibas a las catacumbas y podías ver los huesos que durante mucho tiempo sirvió como el panteón de la ciudad de Lima. Bueno, aquí había unos huesos que tenían que salir de Egipto. Dentro de todo hay unos huesos. Y la presencia de Dios se va a manifestar en huesos y en unas columnas. Entonces hablemos de los huesos. Versículo 19. Moisés se llevó consigo los restos de José, según éste se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José. Pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda cuando esto suceda. Llévense de aquí mis restos. Si no estás familiarizado con la Biblia, esto dijo José 400 años antes. 400 años antes. Génesis capítulo 50, el versículo 24, José dice, recuerden que es José el instrumento que utilizó Dios para que Israel bajara a Egipto, ¿sí? José dice, yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los llevará a este país, a la tierra que prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Por qué dijo José lo que dijo? José simplemente se estaba aferrando a la promesa que Dios le dio a su bisabuelo Abraham y que puedes leerlo en Génesis capítulo 15. Entonces, creo en la promesa y no quiero que mis huesos se queden en Egipto, porque Egipto no es la tierra de la promesa. Por lo tanto, sin duda, me gusta mucho que dice, sin duda, no es si acaso, a lo mejor, quién sabe. Oye, si pasa, no. Sin duda Dios va a venir, Dios los va a sacar porque es la promesa de Dios. Y entonces, por favor, no dejen mis huesitos aquí. Mis huesitos se van a la tierra prometida porque esta es la tierra donde Dios ha dicho
que vamos a estar y donde se muestra que Dios es fiel. Y eso fue lo que hicieron. Moisés toma los huesos de José y se los lleva fuera de Egipto porque cree en las promesas de Dios, cree en la presencia de Dios. Oye, Moisés, ¿crees en las promesas de Dios? Y Moisés saca un hueso. ¿Ves este hueso? Forma parte de los restos de José. Este hueso da testimonio de la presencia de Dios, de la promesa de Dios. Esto que puedes ver, que puedes tocar, esto nos da testimonio de la presencia de Dios. ¿Qué necesitamos cuando las cosas no tienen sentido? No tan solo un Dios que sabe lo mejor, sino un Dios que está presente. Y Dios estaba presente ahí a través del testimonio de los huesos de José. Pero también Dios está de una manera en que antes no había estado. Y era a través de dos columnas. Voy a leer el texto, versículos 21 y 22. De día, el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. ¿A dónde vamos? Rodeado de personas. ¿A dónde vamos? ¿Quién nos dirige? Dios. En esa columna de fuego, en esa columna de nube. Versículo 21 al final. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Vean por favor el versículo 21, lo tengo ahí subrayado, y que es en la palabra en. De día el Señor iba al frente de ellos en. Dios pudo haberse quedado allá en el cielo y mandar las columnas y decir, aquí los voy a estar checando. No, Dios no hace eso. Dios está en la columna de nube, en la columna de fuego, Él mismo dirigiendo y guiando a su pueblo. Dios no tan solo promete su presencia, Dios entrega su presencia. Dios no tan solo promete su presencia, Dios entrega su presencia, y su presencia guiando a su pueblo está ahí en esa columna de nube y de fuego. Ahora, posiblemente alguien se está preguntando, oye, me encantaría la presencia de Dios de esa manera, ¿no? Señor, Padre Celestial, necesito un trabajo, guíame. ¡Fum! Se aparece la nube, ¿no? Y te va guiando por toda la Ciudad de México y se posa en el trabajo. Y ya no hay duda, ¿no? Señor, me quiero casar. Ok, ¡pum! ¿No? Y se aparece la nube, ¿no? Y se aparece en la chica, entonces ya sabes, ¿no? ¿No les gustaría algo así? Dios nos ha dado algo mucho mejor. Dios nos ha dado algo mucho, mucho mejor. En primer lugar, Juan capítulo 8, versículo 12. Después de este evento, después de la dirección de Dios a través de estas columnas, después de que llegan a la tierra de Canaán, Dios les dice que deben de celebrar esto en una fiesta que se llama la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos recordaba esos 40 años en el desierto siendo guiados por Dios. Durante esos 40 días los israelitas eran llamados a vivir en tiendas de campaña, recordando cómo vivieron sus antepasados. Y durante las noches había grandes lumbreras, recordando la columna de fuego, la presencia de Dios guiándoles. Jesucristo, en Juan capítulo 8, al final, el último día de la fiesta, Jesucristo se pone de pie y dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Por qué esto es mucho mejor? Porque ahora la presencia de Dios se encarna. La presencia de Dios ya no es una nube. La presencia de Dios se hace de carne y de hueso. Y este es Cristo. Esas son buenas noticias. Pero también se pone mejor. Porque Jesucristo en Juan capítulo 14 al 16, que es donde más habla del Espíritu Santo, Jesucristo dice, el Espíritu de verdad,
a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? Primera de Pedro 4:14. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. ¿Recuerdan que en Hechos capítulo 2 lenguas de fuego reposaron sobre los 120 que estaban ahí en el aposento alto? Bueno, las buenas noticias es, número 1, la presencia de Dios se ha encarnado en Cristo. Número 2, la presencia de Dios ahora reside en ti por medio del Espíritu Santo. Ya no está afuera. Si tú has creído, te has arrepentido de tus pecados, la presencia de Dios ahora reside en ti por medio de su Espíritu Santo. Entonces juntemos los primeros dos puntos. Dios conoce lo mejor, aunque la vida no tenga sentido. Y la presencia de Dios está con nosotros por medio del Espíritu Santo en los momentos en que la vida no tiene sentido. Pero una pregunta es, ¿cómo nos guía actualmente el Espíritu Santo? O sea, sería muy fácil seguir la columna y donde se pose, perfecto, ahí es el trabajo, esta es la mujer con la cual me voy a casar, esta es la decisión que voy a tomar, etcétera, etcétera, ¿no? Sería muy fácil de esa manera según nosotros. Pero Dios nos ha dado algo, como dije, algo muchísimo mejor. ¿Cómo nos guía actualmente el Espíritu Santo? Tienes entre A y tienes entre B. Y tienes que tomar una decisión. ¿Qué decisión vas a tomar? Señor, ayúdame a tomar una buena decisión entre estos dos puntos. Y muchos quisiéramos que desapareciera la nube. Dios dice, no, yo te he dado lo mejor. Cristo, mi presencia encarnada, Espíritu Santo, mi presencia morando dentro de ti. Pero entonces, ¿cómo es que nos guía el Espíritu Santo? Es interesante que a donde Dios llevó a su pueblo, donde dice el capítulo 14 que estaban acampando, este es el escenario. Enfrente del pueblo de Dios está el mar Rojo. Al lado derecho hay una montaña, al lado izquierdo hay otra montaña. Ellos están encerrados y Dios los llevó ahí. No fue porque Moisés se equivocó, Aarón se equivocó, alguien no llevaba el Waze, el WhatsApp, todas estas cosas, no, el GPS, no. Dios los llevó y ellos estaban encajonados. Enfrente del mar, de este lado montaña, no podemos subir a la derecha, no podemos subir a la izquierda, no podemos meternos al mar, no tenemos barcos. Ellos están ahí. Y lo que empieza en ellos es miedo, lo vamos a ver la próxima semana. Lo que empieza en ellos es miedo. Entonces el miedo está dirigiendo la decisión de ellos de regresar. Es el miedo moviéndolos a ellos. Y la próxima semana vamos a ver que Moisés les dice, la primera cosa que Moisés les dice es, no tengan miedo. El miedo no debe de ser la manera en la cual tú decidas entre A y B. Tú debes de decidir por medio de la guía del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo? El rol del Espíritu Santo es alejarte del miedo, es alejarte de la ansiedad, es alejarte de la avaricia, es alejarte del orgullo que te llevan a decisiones basadas en esos pecados en lugar de la manera de Dios. ¿Por qué estás estudiando lo que estás estudiando? Porque yo sé que esa carrera me va a dar dinero. Y la única razón por la cual estás estudiando la carrera es porque te va a dar dinero. Pero no sabes si Dios te ha dado el talento y el don para hacerlo. Simplemente tu motivación es el dinero. Oye, ¿por qué te quieres divorciar? Pues porque quiero ser feliz. No me importa Dios, no me importa nada, simplemente quiero ser feliz. Esta mujer, este hombre no me hacen feliz y simplemente, ¿no? Y estás tomando una decisión basada en tu egoísmo. Puedes tomar decisiones basadas en muchas cosas. Y lo que hace el Espíritu Santo es menos un GPS y más un termostato. GPS,
Estoy en Coyoacán, quiero ir a Indios Verdes. Ok, y me va a decir la ruta, izquierda, derecha, y llego a Indios Verdes, si no sé llegar, ok. Y muchos queremos que el Espíritu Santo sea así en nuestras vidas. Dime qué tengo que elegir y guíame de esa manera. No, no es así. Es más como un termostato. ¿Cómo funciona un termostato en un cuarto de hotel? ¿No? Llegas, prendes el aire acondicionado, le pones la temperatura y si se empieza a calentar, entonces el termostato va a subir la temperatura. Va a ponerla más baja, más frío. Y si se empieza a poner muy frío, entonces el termostato lo va a poner más caliente. Esa es la función. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? La función del Espíritu Santo es revelar las motivaciones de tu corazón en las decisiones que estás tomando. ¿Por qué te quieres casar? Porque no quiero estar sola. No quiero estar solo. ¿Por qué te quieres cambiar de trabajo? Porque ahí me van a dar más dinero. ¿Por qué te quieres cambiar de ciudad? Simplemente no aguanto la Ciudad de México. O sea, si creemos que es más conveniente que Dios nos guíe a través de estas columnas y que simplemente se pose entre A y B, lo que estamos haciendo es usar a Dios. Guíame, gracias, nos vemos la próxima vez. Es como nuestro celular, lo agarro, lo uso y listo. ¿Sí? Lo agarro, lo uso y listo, lo agarro, lo uso y listo. Pero lo que Dios quiere hacer, recuerden por favor esta frase, que Dios no tan solo quiere sacar de Egipto a Israel, sino quiere sacar del corazón de cada israelita a Egipto. Él quiere sacar a Egipto del corazón de Israel, y la manera en la cual lo va a hacer es mostrándose en primer lugar que Él es Dios. Dios no puede ser manipulado por nadie. Y ahora Dios, a través de su Espíritu Santo, cuando tomamos decisiones, cuando le pedimos a Dios, Señor, guíanos, el Espíritu Santo lo que quiere es revelar nuestro orgullo en una situación en la cual deberíamos de ser humildes. El Espíritu Santo quiere revelar que la motivación de mi corazón es simplemente avaricia, cuando debería de ser más generoso. Eso es lo que Dios quiere hacer. El Espíritu Santo revelando nuestros corazones, los ídolos en mi corazón, y encontrarme verdaderamente con un Dios real, no con un Dios que puede ser usado. Esa es la función del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la toma de decisiones por medio de su palabra. Revelar cuáles son las motivaciones de tu corazón al tomar las decisiones y guiarte entonces a la dependencia, guiarte a la humildad, guiarte a la generosidad, guiarte a la fe. En lugar de vivir con miedo, guiarte a una confianza en el Dios que está comprometido por tu bien, en el Dios que dice: yo voy a estar presente. ¿Sí? Así que, ¿qué necesitas cuando la vida no tiene sentido? Un Dios que sabe lo mejor, un Dios que está presente, pero un Dios que está comprometido, un Dios que está comprometido con su propia gloria. Dios guía a su pueblo a un lugar donde no hay salida, donde son vulnerables, y lo único que pueden es contemplar la derrota. Y de hecho, Faraón se entera de esto. Faraón se entera de que ellos están arrinconados, y Faraón dice: perfecto, vamos tras ellos, van a regresar a ser nuestros esclavos. Faraón lo sabe, y Faraón actúa con base a eso. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios nos lleva a lugares donde parece que estamos arrinconados? ¿Por qué Dios nos lleva a lugares que desde nuestro punto de vista no tiene sentido? ¿Por qué Dios hace eso? Número uno, porque la gloria de Dios va a ser exhibida. Vean lo que Dios les dijo: yo por mi parte endureceré el corazón de Faraón para que él los persiga.
voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas. ¿Por qué Dios hace esto? Para su gloria. Ahora, para muchos de nosotros eso suena muy egocéntrico, ¿no? Que alguien haga cosas para su gloria. Pero sabes, si se trata de Dios, estas son las mejores noticias que tú y yo podemos recibir. Dios quiere llevarnos a un lugar donde no va a caber ni la menor duda que fue Dios. No fuiste tú, no es tu inteligencia, no es tu experiencia, no son tus contactos, no es donde vives, no. Todo se trata absolutamente de Dios. Nosotros fuimos creados para su gloria y al experimentar su gloria encontrar gozo verdadero, encontrar sentido verdadero. ¿Cuál fue el problema en Génesis 3? El problema en Génesis 3 es que Adán y Eva buscaron su propia gloria. Y nosotros somos expertos para buscar nuestra propia gloria. Las redes sociales son una muestra de que estamos viviendo para nuestra gloria. Pero Dios, que sabe que el vivir para nuestra gloria nos va a llevar a un desastre, Él dice, lo mejor que te puede pasar es que yo esté comprometido con mi gloria. Porque mi gloria es para tu bien. Mi gloria es para tu bien. Entonces, esto es lo que Dios hace. Dios se va a cubrir de gloria. Ya lo ha hecho. Ya ha dejado desnudos a los egipcios con respecto a todos sus pensamientos de Dios, del universo, de cómo se manejan todas las cosas. Solamente hay un Dios y no es Faraón. Solamente hay un Dios y no es Faraón. Pero todavía Dios quiere seguir mostrando su gloria y sobre todo, no tan solo para los egipcios, sino para que su propio pueblo pueda entender y seguir confiando en Él. Y aunque la gloria de Dios fue exhibida de diferentes maneras en Egipto, y vamos a llegar al Mar Rojo cuando Dios abre el Mar Rojo, hay un evento donde encontramos la mayor manifestación de la gloria de Dios y esta es la cruz. Esta es la cruz. Colosenses 2:15 dice que Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Y en la cruz Jesucristo desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. La semana pasada Fernando predicó acerca de cómo entendemos un Dios de justicia y un Dios de gracia. Para algunos no es posible hacer esa reconciliación. En la cruz, Dios manifiesta su gloria a través de un hombre colgado ahí. Y a través de este hombre, Jesucristo, encontramos la justicia de Dios porque a Jesucristo se le cargaron todos nuestros pecados. Y ahora encontramos el amor de Dios porque todo aquel que se arrepiente y confía en Jesucristo, sus pecados van a ser perdonados. La cruz es la mayor manifestación de la gloria de Dios, pero no tan solo eso. Vean por favor la última parte de este versículo. Pablo toma una imagen de su tiempo, la imagen de un desfile militar, cuando el general romano victorioso llegaba a Roma y exhibía su gloria, no tan solo su victoria, no tan solo con los soldados atrás de él, sino al final venían todos los derrotados, generales derrotados, reyes derrotados y venían humillados. Y el texto dice que en la cruz Cristo vence a la muerte, al pecado y a las huestes espirituales de maldad, las humilla, exhibiéndolas como lo que son, criaturas caídas. Un solo Dios verdadero, un solo Salvador, Jesucristo, un solo Consolador, el Espíritu Santo. En la cruz encontramos la mayor manifestación de la gloria.
Y Pablo dice en Gálatas 6:14, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Pablo dice, mi mayor ambición es la cruz. Es la cruz. Yo no quiero mi propia gloria. Mi corazón está listo para su propia gloria. Yo no quiero mi propia gloria. Yo quiero la gloria de Cristo. Una gloria que para el mundo era lo más absurdo del mundo. Un hombre desnudo en una cruz que significaba maldición, en una nación ocupada bajo sentencia del imperio más grande del mundo en ese tiempo. Ese hombre que está ahí es el que trae salvación. Es absurdo. No tiene sentido. Pero es la manera en la cual Dios usó para traer salvación a nuestras vidas. Pablo, en 2 Corintios 12, 9 y 10, escribe lo siguiente, hablando de una situación de dolor y de sufrimiento en su vida. Pablo dice que tiene un aguijón en su cuerpo, no sabemos qué es, pero le causa tanto dolor que le ha pedido a Dios 3 veces que se lo quite. Y si hay alguien que sabía orar, es Pablo. Y Pablo dice, esto me está causando incomodidad, esto me está causando sufrimiento, esto me está causando dolor, esto me está causando muchos problemas. Señor, quítamelo. 3 veces. Dios le dijo que no. Dios le dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo contesta, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La gloria de la cruz en el centro de tu vida traerá orden a tu vida. La pregunta sería entonces, ¿cómo puedo traer la gloria de la cruz al centro de mi vida? Me regreso, ¿qué dice Pablo? ¿Me regocijo en qué? En mis debilidades. Pero nosotros hacemos lo contrario. Nosotros nos regocijamos ¿en qué? En nuestras fortalezas. Sé hablar bien, tengo estos estudios, mira mis conexiones, mira dónde vivo, mira cómo me visto, mira lo que como, mis fortalezas, ¿no? Y nos presentamos al mundo con nuestras fortalezas, buscando nuestra propia gloria y reconocimiento. Y Dios dice, no, ese no es el camino. El camino son tus debilidades. Son tus debilidades, porque son nuestras debilidades las que nos llevan a una dependencia de Dios y la que nos muestran cómo Dios es suficiente, cómo Dios sabe lo mejor, cómo su presencia basta y cómo su gloria, su compromiso por su propia gloria es lo mejor para nuestras vidas. No está en tus fortalezas, está en tus debilidades. Cuando la vida no tiene sentido, una de las estrategias que hacemos es, voy a tratar de tomar el control de todas las cosas inmediatamente, porque no quiero más cosas malas en mi vida. Deja que Dios tenga el control. En Cristo Él te ha mostrado qué es lo mejor. En Cristo Él te ha mostrado su presencia contigo. Y en la cruz, en Cristo, Él te ha mostrado su gloria. Así que somos llamados a vivir con la gloria de la cruz en el centro de nuestra vida. Señor, te necesito para que todas las otras áreas de nuestra vida puedan estar en orden. Oremos. Señor que estás en los cielos, a ti sea toda la gloria y toda la alabanza.
porque tú sabes lo que es mejor, porque tú puedes hacerlo mejor. Y esto se mostró en Cristo, Señor. Cristo en la cruz estaba vulnerable. Cristo en la cruz se iba a enfrentar a una muerte segura. Cristo en la cruz era un sinsentido para sus seguidores. Pero este sinsentido de la cruz, esta locura de la cruz, como lo llama Pablo, fue la manera en la cual tú nos has salvado, tú nos sigues transformando y tú nos llevarás a tu misma presencia. Padre, permite que podamos descansar en tu perfecto amor porque sabes lo mejor, descansar en tu presencia y descansar en la gloria de la cruz. En Jesucristo oramos. Amén.